Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Gabo. Yo soy mentor de espiritualidad. Me encanta la espiritualidad y quiero disfrutar y difundir este mensaje para ti. Y sobre todo si es que estás pasando una situación económica adversa como yo también la he pasado en todo este tiempo. Te voy a contar un poco sobre mi historia, pero antes quiero decirte el objetivo del video. El objetivo de este video es que a través de la espiritualidad, de conocerte a ti mismo, del autoconocimiento, soluciones la raíz o la raíz que te está generando las deudas, las dificultades económicas en ti. Porque muchas veces pensamos que las dificultades económicas se deben a que no sé manejar mi dinero, a que no sé cómo invertirlo, a que lo malgasto, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que el dinero o la escasez de dinero tiene que ver con un tema interno, un tema netamente espiritual. Antes lo dudaba. Cuando yo escuché por primera vez esta idea, yo lo dudaba un poco. Pensé que se trataba de que no sabía invertir, no sabía moverlo, no sabía ahorrar. Pero en verdad, de ahí, cuando tú vas trabajando tu camino espiritual, te das cuenta que la falta de dinero es que te estás reconociendo como un ser escaso, como un ser completamente separado de la abundancia, separado de Dios, separado de tu fuente. Y por lo tanto, aquel que se reconozca como separado, pues lo perseguirá, perdón, la escasez, porque está alejado de Dios, alejado de su fuente, alejado de la abundancia. Entonces, el día de hoy quiero básicamente contarte mi historia y cómo es que yo a través de mi historia pude empezar a salir de las deudas y porque esto me persiguió durante mucho tiempo. Me persiguió durante mucho, mucho tiempo el tema de las deudas. De hecho, estuve en ese camino casi 2 años, endeudado, que llegaba cada fecha de pago, estaba sudando la gota gorda, estaba pasándola muy, muy mal, porque necesitaba dinero para pagar y no lo encontraba, no lo tenía, o tenía que generar mucho dinero. Te contaré ya un poco sobre eso. Todo empieza en el año 2022, cuando en el año 2022 a mí me estaba yendo muy bien económicamente, muy, muy bien. Y sin embargo, pues tuve por ahí una aventura amorosa que un poco me desencajó, pero no a nivel financiero, sino que causó un golpe en mí. A partir de ese evento, pues yo en ese tiempo era consultor de comunicaciones y como consultor no veía solamente un proyecto, sino que veía varios. Veía como 7, 8 negocios en paralelo y por lo tanto atendía varias, digamos, varias necesidades de distintos clientes. Yo soy comunicador de profesión. Y como tenía 8 o 9 negocios, pues lo cierto es que el dinero en mí era algo natural, pero sí recuerdo, y esto es muy importante, cuando tú empiezas digamos, a identificar dificultades económicas, recuerdo que me daba cierto miedo a hacer dinero. Recuerdo que después de hacer gastos me daba un poco de miedo entrar en mi cuenta, un poco de temor, un poco de ansiedad. Me daba miedo a veces soltar simplemente el dinero, por más de que lo derrochaba. Y aquí viene otro tema. ¿En qué derrochaba el dinero? Pues el dinero yo lo derrochaba básicamente en aparentar. En ese tiempo yo recuerdo que daba propinas ponte, estábamos frente a un mozo y nos íbamos a comer y yo le dejaba propina de 100 soles, de 50 soles, de 100, ¿no? O sea, partir monedas, digamos, para Perú es algo grande, no se acostumbra a dar ese tipo de propinas, por lo menos en mi entorno. Y yo daba esas propinas solamente cuando había personas, porque cuando yo iba a un lugar solo, solo, pues no daba eso. Entonces, cuando había personas, cuando había gente que me vea, me gustaba mucho aparentar con el dinero. Me gustaba mucho decir, oye, yo gano esto, yo gano tanto, yo tengo esto. Entonces, todas esas cosas empezaron a que a través de alimentar mi ego yo me empiece a desfinanciar. Yo empiece a utilizar el dinero en cosas adversas, en cosas que, digamos, fueron de alguna u otra manera desinflando mi economía. Y ahí uno de los puntos más importantes que uno debe entender al momento de manejar sus finanzas. Y es que finanzas manejadas desde el ego son finanzas que van a entrar en quiebra. Y esas finanzas manejadas desde el ego incluso puede ser así cuando tú ya estás haciendo prácticas espirituales, porque de hecho yo vengo o yo estoy en un entorno donde mucha gente practica la espiritualidad, pero sin embargo continúan con estos problemas. ¿Por qué? Porque todavía está el ego por ahí. Y el ego te hace tomar, digamos, decisiones que pueden hacer que profundices en eso, pero al final recordemos que todo es perfecto. Si estás hundido en eso y te hundes más a través de las decisiones, pues es perfecto para que conozcas un salvavidas y ese salvavidas por lo general te acerca a Dios.
Así que, como te digo, yo aparentaba mucho por el dinero, con el dinero lo despilfarraba mucho, no tenía control y por supuesto que siempre andaba con el dinero al límite. Y esto, fuera de ser lo malo, en verdad simplemente reflejaba todas las carencias que yo tenía en mi interior. Entonces llegó un momento ya en el año 2023 donde de esos 7, 8 empresas a las que yo brindaba consultoría, se cayeron 7. O sea, así, de verdad, fue un plan en aproximado un tiempo, un lapso de 2 semanas. Me llamaron, me dijeron, Gabriel, ya no vamos a trabajar contigo, Gabriel ya no, Gabriel que esto, que pasó esto, y se cayeron como 7 empresas en ese tiempo. Y eso fue duro para mí, porque yo, al ser consultor, no es que tenía un contrato de trabajo, no tenía algo estable, por decirlo de alguna manera, no podía proyectar las cosas, porque yo sabía, muy en el fondo sabía que en algún momento podía haber pasado eso, pero como el trabajo como consultor se generaba de manera tan frecuente, lo cierto es que yo no estaba como, o sea, yo decía ya, ok, se caen, pero luego van a volver a surgir. ¿Qué pasó? Que al yo ser comunicador empecé a comprar un montón de equipos, un montón de cosas, empecé a gastar un montón de dinero en equipos y cosas que al final probablemente ni siquiera usé, muchas de ellas ni siquiera las usé, y es ahí donde yo me vi pagando al mes entre 3.000 a 4.000 soles solamente de deuda. Entonces, y eso habrá sido durante un año, ¿ah? No fue poco tiempo, habrá sido durante un año, solamente de deuda entre 3.000 a 4.000 soles. Y cuando se me cayeron todos los negocios, o sea, todas las empresas a las que yo brindaba consultoría, solamente me quedé con una. Y esa una me pagaba solamente un poquito más de lo que yo debía cubrir, o sea, digamos, de los pagos que yo debía hacer de deuda. Entonces, en ese momento es donde yo conocí, por decirlo de alguna manera, la miseria. Yo conocí que era estar económicamente quebrado, económicamente mal, porque a mí me venía el dinero, yo hacía el pago y ese pago, pues, me quedaba ¿cuánto? 100 soles, 200 soles para afrontar todo el mes, 300 por ahí para afrontar todo el mes. Entonces eso fue muy duro, fue muy, muy, muy duro esa época. Y así como te digo, estuve aproximadamente 2 años. Y el tema es que, mira, yo no sé cómo me la ingenié para pasar de deber entre 3.000 a 4.000 soles mensuales y pasar a estar pagando entre 13.000 a 14.000 soles al mes. O sea, la deuda terminó triplicándose probablemente, cuadruplicándose probablemente, y aquí está la explicación o aquí está el porqué. Nuevamente, ¿qué termina que esa deuda siga creciendo? El ego. El ego fue lo que generó que esa deuda siga y siga creciendo, siga creciendo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, pues yo empecé a comprar, o sea, en ese tiempo me entró la necesidad del camino espiritual, yo ya estaba conectando con la espiritualidad, de hecho había conectado con la visualización, y muchos mentores en la espiritualidad te dicen, tú necesitas un mentor para que te ayude con tu negocio de coaching. Y yo recuerdo que la espiritualidad me gustó tanto que yo dije, quiero dedicarme a esto, quiero dedicarme a esto. Entonces empecé a invertir en mentores. Yo ya estaba abajo, yo ya estaba abajo. Y ahí empecé a invertir en mentores, $1.500, $2.000, $3.000, etcétera. Y eso fue lo que fue agrandando poco a poco la deuda. Y esto ahorita puede sonar malo, ¿no? Puede sonar como, ok, si yo estoy mal, entonces como voy a invertir, mejor espero a pagar y ya luego hago otras cosas. Puede sonar como malo y en su momento me hundió mucho más. Pero en verdad eso fue lo único que me salvó. O sea, invertir en mentores fue algo que me salvó, pero claro, los resultados, los frutos los vi más adelante. ¿Por qué? Porque cuando yo invertí en mentores, y aquí está, esto siempre debes evitar hacerlo porque esto es un error fatal. Nunca inviertas con el objetivo de que ese dinero yo lo quiero de vuelta rápidamente. Porque yo invertí en mentores y dije, ya, este dinero yo lo quiero de vuelta, yo lo quiero de vuelta, yo quiero de vuelta, ya, rápidamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que este dinero me vuelva cuanto antes? ¿Por qué? Porque tenía cosas que pagar, tenía deudas. Y recuerda que en ese tiempo solamente me quedé con una empresa, ¿no? Todo lo demás se me cerró. Todo lo demás, o sea, todas las demás puertas se habían cerrado. Solamente me había quedado con una empresa que estaba trabajando durante todo ese año. Y lo cierto es que necesitaba generar otras fuentes, más el pago de los mentores, más los otros gastos, y así todo fue aumentando. Entonces en algún momento yo dije, pero ¿por qué pagué a los mentores? Pero es que no, en verdad los mentores fueron los que me ayudaron
a salir de ese bucle y lo que me hizo conocer lo más hermoso que es la espiritualidad. Pero como te digo, en ese momento pareció una mala decisión, pero sigamos adelante. Entonces, en las mentorías que yo compré, aprendí a hacer publicidad. Y como yo necesitaba dinero y quería de vuelta el dinero rápido, y recuerda, ese es el error fatal que alguien puede hacer. Comprar algo para que ese algo te dé el dinero que necesitas para cubrir tus necesidades. Porque eso que tú hiciste lo estás haciendo desde la carencia. Y muchas personas que están desesperadas financieramente caen en eso. O sea, compran algo y yo digo, ya, quiero que me devuelva rápido porque estás desde la carencia. Estás yendo como un mendigo, no estás yendo a dar, que es un concepto que luego hablaremos, muy importante. No estás yendo a dar, estás yendo a pedir, estás en plan de mendigo. Quiero de vuelta mi dinero, quiero de vuelta mi inversión, quiero de vuelta esto. Y lo cierto es que las cosas no funcionan así. Y de hecho, cuando haces una inversión y quieres el retorno de dinero cuanto antes para pagar cosas y para que así estés en paz, pues ese es el punto de quiebre que va a hacer que te vayas para abajo y que te hundas más. Entonces, a través de las mentorías que yo compré, aprendí a hacer publicidad e hice la publicidad no desde el dar, sino como un mendigo. Y empecé a hacer ventas, empecé a hacer muy buenas ventas, empecé otra vez a generar muy buen dinero, pero o sea, empecé a hacer la publicidad y todo fue como una bolita de nieve. O sea, la deuda fue aumentando, aumentando, aumentando. Y con la publicidad y con la inversión en los mentores y con todo, pues básicamente todo se volvió en algún momento una bola de nieve enorme y que ya no tenía forma de asumir. Entonces yo hacía la publicidad y decía, ¿ya cuánto tengo que invertir en publicidad para salir de esta situación? Y como yo ya no tenía el dinero, ya no tenía el efectivo, ya no tenía absolutamente nada, pues empecé a recurrir a dinero de otros, entre ellos mis padres, conocidos, etcétera, ¿no? Sobre todo de mis padres. Y pues empecé a agarrar dinero, dinero y publicidad, y publicidad, y publicidad, y publicidad. Y básicamente yo creía que eso era un salvavidas. Yo en ese momento, repito, estaba desesperado, desesperado completamente. Yo estaba en un nivel de conciencia apático y decía, ya, esta inversión me tiene que resultar. Entonces entraba a hacer la venta y entraba completamente como un mendigo, completamente desesperado, y cada vez tenía que invertir más en publicidad, más en publicidad, más en publicidad, y yo solamente veía cómo la deuda crecía y crecía y crecía, y tenía muy buenas jornadas de venta, muy buenas jornadas de venta, pero eso simplemente me servía para pagar cosas al fin y al cabo. Y llegó un momento en el que ya empecé a tocar la plata de la publicidad. Y cuando ya ni siquiera la publicidad me daba el dinero suficiente, cometí otro error garrafal. Y este error fue fatal, 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 fatal. Por ahí escuché una persona que decía, ¿no? Mi tarjeta no me sirvió para la publicidad cuando ella estaba pasando un momento de deudas. Y yo dije, qué bueno, es Dios que te está protegiendo porque yo pasé por ese error. Entonces, empecé a agarrarme dinero que era para pagar la publicidad. Y eso también fue el error fatal. Fatal. Completamente fatal agarrar dinero de la publicidad para pagar o afrontar mis deudas. Fatal. Y por último, y este creo yo que fue el paso que me hundió aún más, necesitaba pagar. No había vendido, no había generado lo suficiente, entonces ¿qué hice? El famoso roleteo. Sacar dinero de tarjetas de crédito para pagar lo que se viene. Y eso, si bien es cierto, te alivia, ¿no? Porque a veces tienes que pagar y no tienes, ya hiciste de todo, ya trabajaste todo el día y aún así no recaudas lo suficiente, lo cierto es que ese es el error que me hundió muchísimo más y que me hizo tener una caída mucho más dura, porque yo sacaba dinero a las tarjetas de crédito para pagar las mismas tarjetas o para pagar otras cosas, y lo que tenía que pagar un primero, ahora lo pagaba un 15. Y lo que tenía que pagar un 15 lo terminaba pagando un 26. Y así todo fue aumentando. Este dato es no menor porque a partir de que yo empecé a hacer ese ruleteo, empecé a pagar los primeros, los 15 y los 26. Y para este tiempo ya todo se había acumulado, los errores garrafales se habían acumulado, y para este tiempo yo ya estaba pagando entre 13.000 a 14.000 soles mensuales solo en deuda. Recuerdo que la última vez que hice publicidad, que la publicidad es muy positiva, de hecho ahorita estoy armando una nueva campaña publicitaria, pero desde otra energía, y ahí que voy a profundizar luego en eso, pero quiero contarte primero la historia.
Y cuando yo empecé a hacer la campaña publicitaria, la última que hice en ese tiempo, en ese momento cuando estaba totalmente atormentado por las deudas, pues lo que hice fue no hacerla. Hice una campaña publicitaria y no hice nada. No, no lo hice, o sea, no hice la sesión de venta. ¿Por qué? Porque ya estaba harto, estaba agotado, ya no tenía fuerzas, ya no tenía ganas de hacerlo. Porque no solamente es que hace la publicidad y la gente llega, tienes que enviar mensajes, tienes que hacerle seguimiento, tienes que hacerle videos. Ya no tenía fuerzas, ya no tenía ganas, ya estaba operando desde la fuerza y mi vigor, mi creatividad y todo eso ya se había agotado completamente. Completamente, estaba completamente agotado y por lo tanto la última vez que hice publicidad yo ya no la hice, ya no di la clase y ese dinero como que se perdió aparentemente y paré. Y entonces es ahí donde muchísimo más recurrí a la espiritualidad, donde empecé a leer a David Hawkins, donde empecé a leer tantas cosas, o sea, buscaba la salida porque yo decía, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué cada vez me hundo más? ¿Por qué cada vez me persigue más esto? Y ahí es donde yo leo un libro del doctor Hawkins que fue Trascendiendo los niveles de conciencia. Y en Trascendiendo los niveles de conciencia, o perdón, una vez veo el mapa de la conciencia y había un nivel de conciencia que decía apatía, que nunca le había prestado mucho, como mucho interés. Y en apatía, la emoción que siente el apático es la desesperación. Y yo me sentía desesperado. Yo me sentía completamente desesperado. Y estaba tomando medidas desesperadas. Y yo ahora dije, ok, eso está interesante. ¿No será que yo mi relación con el dinero la tengo en el nivel de conciencia de la apatía? ¿No será eso? Entonces revisé el libro, Los niveles de conciencia, leí la parte que decía apatía y encontré algo bien curioso. Muchos nos hablan del mundo interno, del trabajo espiritual, de pensar, de cuida tus pensamientos, siente tus emociones. Yo hacía todo eso, excepto el cuidar el pensamiento, pero el tema emocional yo lo trabajaba muchísimo y los problemas seguían ahí. ¿Qué pasó? Y esto es un tema muy importante. En Trascender los niveles de conciencia, una frase nada más me cambió todo esto porque decía, tienes que hacer un inventario moral para salir del nivel de conciencia de la apatía. ¿Y qué era un inventario moral? Yo ya lo había leído antes, pero nunca lo había entendido de la manera en que Hawkins lo había puesto. Un inventario moral significa, tienes que ver, revisar todas aquellas cosas, aquellas conductas, comportamientos, pensamientos que están calibrando por debajo del nivel 200, o sea, que son falsos, que no son íntegros, lo que no es íntegro, lo que no es verdad. ¿Cuáles son todas las cosas no íntegras que estás haciendo? Como yo estaba angustiado por las deudas, pues una conducta no íntegra, porque cada vez que yo hacía el ruleteo de las tarjetas, mi conciencia me decía, esto está mal. Pero como yo estaba desesperado, lo hacía. Entonces, esa era una conducta no íntegra. Tenía que eliminarla. Tenía que eliminarla. Otra cosa, también yo, por ejemplo, me comprometía con alguien a pagarle un 15. Y yo decía, ya, te voy a pagar el 15. Y yo le decía el 15 porque tenía que decirle, simplemente para aliviar mi malestar interno. O sea, porque no podía decirle ahorita no te puedo pagar o no te voy a pagar, no podía decirle eso. Entonces, ya estaba friegue, ya sabes qué, te voy a pagar el 15. Y el 15 era en una semana y tenía que pagar un monto regular. Y yo decía, pero ¿de dónde saco esa plata? ¿De dónde consigo ese dinero? Entonces, le daba como fechas a las personas que yo no podía cumplir. Y yo en el fondo sabía, o sea, mi esperanza era, yo voy a trabajar para sacar ese dinero. Nuevamente, ¿no? Cómo se refuerza el círculo de la desesperación. Yo voy a trabajar para sacar ese dinero. Voy a trabajar para sacar ese dinero. Y pues no, ya no tenía, o sea, para ese tiempo ya estaba agotado, cansado, harto, ya no quería hacer nada, ya estaba, mis energías se habían agotado completamente. Entonces, lo que yo hice fue el 15 y llegaba el 15 en la mañana, no le decía nada, el 15 en la tarde no le escribía, no le decía nada, el 15 en la noche me escribían y me decían qué fue, qué pasó, todo se ponía tenso y el 15 de la noche le tenían que decirle, oye, dame un día más, dame 2 días más, dame una semana más. En pocas palabras estaba haciéndole perder el tiempo a la gente.
Y eso era una conducta no íntegra. ¿Por qué? Porque yo no era capaz de decirles en la cara, no puedo, no tengo, ¿sabes qué? Voy a tener un ingreso fijo tal día, tal fecha y ahí me organizo. O no tengo el ingreso ahorita, por favor dame un mes, dame 2 meses porque quiero organizarme. O sea, no había la forma, o sea, no podía decirle eso. Me sentía muy avergonzado, muy humillado cuando yo decía eso y por lo tanto lo evitaba, me corría de esa situación y por lo tanto ante el miedo y la vergüenza, que es un nivel bajo de conciencia, los evitaba, los reprimía y eso me hizo caer mucho más hondo. Nuevamente, ¿qué decía Hawkins? Haz un inventario moral. ¿Cuáles son todas las cosas donde tú estás mintiendo a la gente con respecto al dinero? Y me di cuenta que tenía varias cosas por ahí, que mentía debido al miedo, debido al rechazo, debido a la humillación, a la vergüenza que yo pensé que podía pasar. Entonces yo inmediatamente empecé a decir la verdad. ¿Sabes qué? Este dinero me va a retornar tanto, este día tanto, o no puedo ahorita, o más adelante. Y eso fue un alivio total. Admitir la verdad detrás de todas las cosas que no podía cumplir, que no podía asumir, la verdad. ¿Y qué es la verdad? Que no tengo la forma de cómo generar ese dinero. Esa es la verdad. Me empecé a rendir completamente, me empecé a rendir. Y aquí es donde descubro esta herramienta maravillosa que se llama la rendición. Entonces yo pensaba que podía solucionar esa situación de deudas trabajando todo el día, pero yo ya no quería trabajar, yo ya estaba harto. Entonces me estaba mintiendo a mí mismo diciendo, ya, sí, sí voy a poder hacerlo, sí voy a poder vender. Me estaba mintiendo a mí mismo. Yo ya no tenía las ganas. No quería estar en una clase haciendo ventas porque yo ya no tenía ni ganas de eso. No quería. Me estaba mintiendo, me estaba engañando. Y nuevamente, ¿no? Apático. El apático no asume la responsabilidad, no es honesto consigo mismo. Y por lo tanto no puede decirle la verdad a los otros. Y todo eso ocasionó, todas esas cosas ocasionaron, como te digo, que llega al punto más bajo, que llegue un momento en el que las deudas las vea totalmente impagables y eso reventó en mi cara, explotó, o sea, explotó. Llegó un momento en el que ya no podía hacer los ruleteos, ya no podía hacer nada. Entonces tuve que hacer lo más difícil, que fue decir la verdad. Ya no puedo. Me rendí completamente a Dios, pedí la ayuda de Dios, la pedí, la busqué, pedí muchísimo a Dios y Dios me dio fortaleza para afrontar eso que yo creía que iba a ser una catástrofe. Porque tú no dices la verdad porque crees que luego está la catástrofe, ¿no? O luego tú te engañas porque eso, o sea, tú roleteas porque eso te da como paz momentánea, pero simplemente estás evitando la catástrofe. No, no, no. Yo dije, Dios, dame fortaleza, pedí fortaleza para afrontar la catástrofe. La pedí mucha fortaleza y Dios me la concedió. Y un día, simplemente a las personas a las que les debía, le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo, no puedo, no puedo más. Y recuerdo que mi padre se enteró también de esto, y aquí viene una revelación muy bonita. Yo en ese tiempo estaba trabajando mi conexión con Dios, estaba trabajando conocer a Dios, relacionarme con Dios, abrazar todo el concepto, la idea de Dios. Y mi padre un día se sentó conmigo y yo sentí que fue un mensaje canalizado, ¿no? Qué mensaje tan hermoso me dijo, Gabriel, yo soy tu padre. Cuenta conmigo, estoy aquí para ayudarte. De este problema tú no vas a salir solo. Me lo dijo mi padre, pero yo sentí que me lo decía mi padre. Y en ese momento yo entendí que no estaba solo. Entendí que no estaba solo, porque cuando tú pasas por estos problemas, tú crees que estás solo, que estás aislado, que nadie va a ayudarte, que nadie va a socorrerte. Como claro, ya has fallado a todo el mundo, crees que les vas a fallar, pero es porque estás identificado con la falsedad, con la pequeñez. En ese momento, en ese instante, todo empezó a cambiar. Yo dije la verdad, admití la verdad de las cosas y todo cambió. Las deudas, ¡pum!, se ordenaron. Me dijo, ya, voy a comprar la deuda, se hizo una compra de deuda y todo lo que pagaba entre 13.000 a 14.000 soles, pues se hizo en una cuota más pequeña, que es totalmente asumible, más sencilla, más fácil y wow, fue un cambio inmediato. Pero aún así, seguía sin generar los ingresos que yo quería. Y yo decía, ok, ya se ordenó el tema de las deudas, pero ahora ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, ahí vino esta otra revelación importante, la mentalidad.
Yo toda la vida había visto esas personas que decían, ay, que yo soy abundante, yo soy feliz, ¿no? Que la vida, que todo es hermoso, precioso, que yo soy feliz, yo soy feliz. Y yo me burlaba de esas personas. Yo decía, qué ridículo. Yo no quiero decir soy feliz, yo soy, qué ridículo se ve. Es ridículo. Y ahí estaba, pues, porque el ego se resiste también a lo positivo. O sea, no solamente reprimimos lo negativo, sino también lo positivo. Y el ego se resistía a la negatividad. Entonces yo me volví una persona total y completamente disciplinada en el aspecto mental. Y cuando entendí que el por qué yo no generaba más dinero era porque mi mente estaba llena de basura, de pensamientos de ansiedad, de miedo, y que podía sentir esas emociones y que se fueran, pero seguía ahí, la mente contaminada. Y cuando yo entendí eso, automáticamente empecé a cuidar mis pensamientos, muchísima disciplina mental, disciplina, disciplina, disciplina. Cuidaba cada pensamiento que pasaba por mi cabeza, encontraba preocupación, duda, miedo y ¡pum! Automáticamente lo giraba hacia un nivel de conciencia más elevado. Encontraba preocupación, ay, que no voy a poder ver, no, no importa, confío en Dios, yo soy el hijo de Dios, Dios me cuida, Dios me provee. Y en ese momento afiancé mucho más mi relación con Dios y llevé luz a la mente que estaba en sombras. Hacer esa práctica habrá pasado 2 semanas y el dinero empezó a fluir. Pero ojo, yo no permití ningún pensamiento de un nivel bajo de conciencia. Mi práctica era lo siguiente: hacía el dejar ir apenas aparecía preocupación, miedo, lo que sea, e inmediatamente, ¡boom!, esos pensamientos los cambiaba. Confianza en Dios, Dios me provee, Dios me cuida, yo soy el hijo de Dios. Inmediatamente, mucha reprogramación mental. Pasó 2 semanas, me salió dinero por aquí, dinero por allá, dinero por allá, dinero por allá. Y de manera completamente increíble, el mes pasado y este mes que ya cerró, marzo, el mes pasado lo cerré en una cifra muy buena, muy buena. Me quedó muchísimo dinero, pagué mis deudas y me quedó mucho dinero. Y este mes de igual manera, de igual manera. O sea, empecé a juntar dinero cuando antes me era totalmente escaso. El mes pasado, que era febrero, lo cerré en 14,000. Y marzo lo cerré en 12,000. Y lo que tenía que pagar, lo mínimo. Y todo ese dinero ahorita está junto. Y claro, nuevamente vinieron los retos y yo dije, estoy en una zona cómoda. No quiero estar aquí. No quiero estar en una zona cómoda. Porque claro, ya no quería moverme. Ya estaba acumulando dinero, pero ya no quería moverme de mi zona. ¿No? Y aquí nuevamente a trabajar el miedo, pero eso ya es otro capítulo. Básicamente, eso es lo que hay que trabajar, familia. En resumen, muchísima rendición a Dios, muchísima rendición. Me rindo completamente ante Dios, me rindo completamente. Recuerda, tú no sabes cómo solucionar tu problema. Lo único que tengo que hacer, y esta frase la leí, recuerdo, de David Hawkins: cuando tú invocas la presencia de Dios, la voluntad divina, tú simplemente dices, ok, Dios, este es el timón que yo estaba manejando a 180 kilómetros por hora en la carretera. Yo sé que si ahorita me salgo, puede pasar cualquier desgracia, pero no. Tienes la fe suficiente en Dios como para dejar el timón en plena carretera a 180 kilómetros por hora y Dios se va a sentar y va a conducir ese carro. Tú simplemente tienes que hacerte un costado. Y hacerte un costado significa soltar. Las cosas no se van a solucionar en el modo en el que tú quieres que se solucione. Las cosas se van a solucionar en el modo divino, en el modo que Dios ve conveniente. Y Dios lo único que te pide es fe, y fe es lo que tú no tienes. Como yo sabía que no tenía fe porque tenía que pagar, me rendí y decía, ya Dios, ok, yo sé que tú te vas a encargar. Pero al rato ya estaba trabajando, ya estaba asustado, ya estaba haciendo algo para pagar eso. Ya estaba trabajando de más para pagar eso. Pues no confiaba, no confiaba. Estaba haciendo el mismo patrón de siempre. Cuando solté completamente dije, ok, Dios se va a encargar de eso, y así fue. Confianza, todo el tiempo reafirmando confianza en mi mente, no permitía un pensamiento de un nivel bajo de conciencia. Y eso es, familia. Les envío un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Ese ha sido el video de hoy. Un abrazo.